Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Geometría Moderna 1 y a la sesión de hoy. Pues ya vimos el recíproco del teorema de Pitágoras y pues ahora quiero ver algunas aplicaciones, ¿no?, del teorema de Pitágoras. Aplicaciones, pues por cierto, interesantes. Bueno, vamos a comenzar con un lema y ahorita les voy explicando, ¿no? Pues bien. A ver, dice lema 157. Si en un triángulo ABC AD es perpendicular a BC, es decir, pues tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Algo así. Ajá. No tiene por qué ser un triángulo rectángulo, simplemente este es un triángulo ABC. Ujú. Y AD es perpendicular a BC. Ujú. Entonces trazo AD. Ajá. Bueno, obviamente que que, que pues pase por el punto, por el vértice A, ¿no? Esta es perpendicular. Ujú. ABC. Ahora, se va a cumplir que AB cuadrada menos AC al cuadrado es igual a DB cuadrada menos DC cuadrada. Uh-huh. Y como les digo, estos cuadrados pues no les deben de causar mucho así como confusión. Solamente son proporciones, ¿no? Entonces, a ver, demostración. Demostración. Y veamos. Eh, pues aquí tengo dos triángulos rectángulos, ¿no? El triángulo el triángulo BDA es rectángulo. Uh-huh. Con ángulo recto en D. Uh-huh. Porque pues el ABC no es no sabemos que sea rectángulo, simplemente es un triángulo. Pero yo tracé esta perpendicular, ¿sí? Que del vértice A que está sobre la altura BC, ¿no? Y el pie de la perpendicular pues le puse D. Entonces, este triángulo BDA, este sí es rectángulo, ¿no? Este. Uh-huh. Y el triángulo DAC, o más bien DCA, aquí le voy a poner ABD, ¿no? Aquí, que es igual que BDA, pero mejor para que llevemos un orden. ABD es rectángulo y DCA también es rectángulo, ¿no? Es rectángulo. Uh-huh. Entonces, si ya tengo dos triángulos rectángulos, pues les puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, a ver, déjenme mover un poco mi triángulo, porque creo que lo dibujé muy para acá. Vamos a dibujarlo por aquí. Mi triángulo ABC. Uh-huh. No es, nada más es un triángulo. Y aquí trazo la perpendicular, ¿no? O la altura, si quieren. Uh-huh. Y entonces, este es el que digo, y el otro son rectángulos, ¿no? Estos dos sí son rectángulos porque, dado que tracé yo la altura, uh-huh, tienen ángulo recto en D, los dos. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. Uh-huh. TDP, así lo voy a poner, para no apuntar a los triángulos ABD y DCA. Uh-huh. A los triángulos ABD y DCA. ¿Qué obtengo? Déjenme borrar aquí. Cuando le aplico al triángulo ABD, obtengo que
Bueno, aquí este es el ángulo recto, ¿no? Que BD al cuadrado más AD al cuadrado es igual a AB al cuadrado. Y cuando se lo aplico al triángulo ABD, o sea, perdón, al triángulo, hay aquí, así, ABD y DCA. Ahora cuando se lo aplico al DCA, obtengo que DC al cuadrado más DA al cuadrado, o AD, como quieran verlo, AD al cuadrado es igual a AC, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? Pues ya nada más las resto, ¿no? Si las resto, pues este se me va con este, ¿no? Y me va a quedar que BD menos DC. De aquí obtengo que BD menos DC, BD al cuadrado, ¿no? Menos DC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado. Y ya. Ya terminé de demostrar este lema. Este nos va a servir, ¿no? Para lo siguiente. Entonces vean bien este resultado que obtuvimos. Que AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado. Y eso se va a cumplir en cualquier en cualquier triángulo, ¿no? Ajá. Vean bien esto y vamos a ocupar este resultado, ¿no? Entonces, a ver, déjenme borrar esto para lo que sigue. Disculpen a mis perros, ¿no? Ladran mucho. Luego hacen, espero que no hagan tanto ruido que no dejen de escuchar lo que estamos platicando aquí, ¿no? Yo creo que déjenme borrar esto. Ya vimos el tema, el tema de hoy, aplicaciones del teorema de Pitágoras, ¿no? O más bien algunas, ¿no? Aplicaciones. Bueno, proposición, propo 158. A ver, la altura por A, obviamente en un triángulo, ¿no? En un triángulo cualquiera. En un triángulo es el conjunto de puntos P tales que P B al cuadrado menos P C al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado. A ver, vamos a dibujar, por ejemplo, dos casos de triángulos. A ver, digamos, por ejemplo, este. Y, por ejemplo, este. ¿No? Triángulo ABC. Triángulo ABC. Ahora, la altura por A, por ejemplo, en este triángulo, pues va a ser esta, ¿no? Esta va a ser en este triángulo. Y la altura por A en este otro, pues va a ser esta. ¿Sí? Ahora dice, es el conjunto de puntos P. Bueno, pues por ejemplo, digamos que si P está aquí, se forman dos triángulos, ¿no? Rectángulos. ¿Sí? Se forma digamos, D. Aquí le vamos a poner al punto este. Sería el B de P y el DCP. Son dos triángulos. Y estos triángulos son rectángulos porque estoy tomando la altura por A. Entonces aquí, con ángulo recto en D, ¿no? También tiene ángulo recto en D.
Ahora, en este triángulo, si P está aquí, por ejemplo, tenemos este triángulo, ¿sí? El triángulo PBC, ¿no? Aquí está D, perdón. Este es B. Entonces, y tenemos este otro triángulo, ¿no? El triángulo PDB, el PDB y el PBC. Parece PBC. Bueno, en un caso de eso. Tenemos ahí también dos triángulos, ¿no? Que se nos forman. Entonces, en ambos casos podemos formar los dos triángulos. Podemos formar dos triángulos, ¿no? Si P se encuentra sobre la altura. Es importante que P esté aquí. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es que la altura por A en un triángulo es el conjunto de puntos P, tales que cumpla esto. Bueno, a ver. Vamos a dibujar cualquiera de los dos casos sirve, ¿no? Y vamos a tener esos dos, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos. O vamos a dibujar entonces cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este. A lo mejor es más cómodo, pero también con el otro se puede hacer, ¿no? Pero con este pues como que se ve más claro. Digamos, trazo la altura por A y considero el punto P y trazo los dos triángulos que se me forman aquí. Estos son rectángulos, ¿sí? Porque es la altura. Y aquí al pie de la altura pues le pongo D. Entonces, pues el triángulo PBD es rectángulo, ¿no? Le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, demostración, ¿no? Demo. Al triángulo PBD le aplico el teorema de Pitágoras y me dice que PD al cuadrado más DB al cuadrado es igual a PB al cuadrado. Y al triángulo DCP le aplico también el teorema de Pitágoras, ¿no? Y también que obtengo que PD al cuadrado más DC al cuadrado es igual a PD. Perdón, a PC, perdón. A PC al cuadrado, ¿sí? Como esos son rectángulos, a eso sí les puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y si yo resto estas dos, si yo resto 1 y 2, ¿qué obtengo? Restando 1 y 2, todo eso se escribe, ¿no? ¿Qué obtengo? Pues que PB al cuadrado menos PC al cuadrado, se me iría este con este y me quedaría que DC al cuadrado, bueno, restando 2 con 1, digamos, al revés, ¿no? Para obtener el resultado, no importa cuál resten con cuál, ¿no? Pero puedo restar 2 con 1 o 1 con 2, ¿no? Yo quiero restar 2 con 1, PC al cuadrado menos PB al cuadrado es igual a PD al cuadrado menos DB al cuadrado, ¿no? Perdón, me equivoqué aquí. A ver, es DC, DC, perdón. DC, DC al cuadrado porque se me va este con este, ¿no? Entonces me queda DC al cuadrado menos DB al cuadrado, ¿sí? Nada más restando esas dos, restando 2 con 1. Y yo que tengo, digamos, el teorema anterior que me decía que en un triángulo cualquiera que cumplía la altura por A y que cortaba a que AD era perpendicular a BC, pues se tenía por el lema anterior, por el lema 157, que es el anterior, tenemos que AB al cuadrado en cualquier triángulo, ¿no? Y trazando la altura, AB al cuadrado menos AC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC
al cuadrado. Ah, bueno, y ustedes dirán, bueno, es que aquí tienes dc al cuadrado menos db. Pues no es tan complicado. ¿Por qué quería sumarlos así? Para que vean que igual, si resto, como había dicho, 1 menos 2, pues entonces tengo que pb al cuadrado menos pc al cuadrado. Se me van a ir igual y me va a quedar que db al cuadrado menos dc al cuadrado es igual a db al cuadrado menos dc al cuadrado. Por el lema anterior tenemos que esta larga, ad, cumple esto, ¿sí? Cumple esto. Pues como tiene eso, como pasa eso, pues ya de ahí, ¿no? Tengo que db al cuadrado menos dc al cuadrado es igual a pc, pb menos pc, ¿no? Pero también por otro lado es igual a ab cuadrada menos ac cuadrada por el lema anterior. Por lo tanto ya, ¿no? Entonces ya jaque mate. Ah, no es cierto. Bueno, ya no. Entonces ab al cuadrado es menos ac al cuadrado, ¿no? Es igual. Ay, si escribiera lo que digo, ahora sí. Entonces ab al cuadrado menos ac al cuadrado es igual a pb menos pc, ¿no? Y ya obtuve, ya terminé, ¿no? Digamos, obtuve lo que quería. Ahora déjenme borrar esto y les quiero lo que sigue. A ver. Bueno, déjenme borrar esto entonces para comentarles esto. De manera recíproca, ¿no? Si en un triángulo, ¿no? Déjenme ver, que quiero con el azul. Ahora, recíprocamente, ¿no? Recíprocamente. Si en un triángulo ABC un punto P cumple que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a AB al cuadrado menos AC al cuadrado, entonces PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a DB al cuadrado menos DC al cuadrado. Es lo contrario, es lo digamos, lo recíproco, ¿no? Nosotros lo que acabamos de demostrar es que si PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a esto, bueno, obviamente con las condiciones que tiene el lema, ¿no? Que en un triángulo trazamos la altura y luego P debe estar sobre esa altura, ¿no? Entonces demostramos que se cumple esto. Ahora al revés, si en un triángulo se cumple esto y luego llegábamos a esto, ¿no? Ahora al revés, ahora si se cumple esto primero, entonces se debe de cumplir esto. Donde el punto D es el pie de la altura desde A, ¿no? O sea, ahora lo que tenemos es a ver, pues esto, ¿no? Igual. Tenemos el triángulo ABC. Les digo, el otro caso donde D está afuera, pues también se forman los dos triángulos, ¿no? Tomamos la altura y pues P aquí, ¿no? Y estos pues son dos triángulos rectángulos, ¿no? Al final. Ahora, pues D es el pie de la altura por A. Ajá. Si D' es el pie de la perpendicular de P sobre BC. Bueno, es que bueno, es que en este caso si tuviéramos otra altura, ¿no? Otra de la perpendicular de P sobre BC. O sea que tuviéramos, digamos que si tuviéramos otra línea acá. O sea, suponiendo que no supiéramos que
que esta es perpendicular, ¿no? Que trazáramos una perpendicular y que marcáramos D ahí, pues vamos a llegar a que D es igual a D', ¿no? Por eso digo que ahora si D' es el pie de la perpendicular de P sobre BC, como si no supiéramos que el punto D' y D son iguales, ¿no? Como si trazáramos otra perpendicular. Ahí tendríamos que PB al cuadrado menos PC al cuadrado es igual a D' al cuadrado por B cuadrada menos D' C al cuadrado. Sí tendríamos eso, ¿no? Porque ya demostré que, o sea, podría aplicar el teorema de Pitágoras. Digamos que está al triángulo BPD' y luego al triángulo PD'C. ¿Sí? Si supiéramos que esta es igual así perpendicular. Lo único que no sabríamos, o sea, que como lo que quisiéramos o lo que queremos ver es que D' es igual a D, ¿no? Pero pues es que también los dos ángulos son rectos. Bueno, si no supiéramos eso, podríamos obtener esto, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, aplicado a ambos triángulos, al PBD' y al PD'C. A esos dos les aplicaríamos el teorema de Pitágoras. Luego de ahí obtendríamos que dB al cuadrado menos DC al cuadrado es igual a D' B cuadrada menos D' C cuadrada. ¿Por qué? Pues porque se cumple esto, ¿no? Estamos suponiendo que se cumple esto. Ah, perdón, no. Más bien. Ajá. Lo que estamos más bien, a ver, lo que estamos... Ah, sí, lo que sí sabemos es que AB al cuadrado menos AC cuadrada es igual a PB menos PC. Pero AB cuadrada menos AC cuadrada, eso sí, ¿no? Eso sí sabemos, que AB cuadrada menos AC cuadrada es igual a DB cuadrada menos DC cuadrada. Por eso aquí sí podemos decir que esto que d'B cuadrada menos d'C cuadrada es igual a esto. Porque por un lado PB cuadrada menos PC cuadrada es igual a esto. Y por el otro lado es igual a esto. Pero esto cumple esto. Y por eso obtenemos esta igualdad. De aquí, ¿qué podemos hacer? A ver. Pues nosotros tenemos de ahí que d'B cuadrada menos d'C cuadrada, o sea esto, a que es igual a d'D más dB cuadrada, todo esto al cuadrado, perdón, menos d'D más dC al cuadrado. Porque este es dB cuadrada, ¿no? D'B, ¿no? D'B. Y el otro es DC, D'C, D'C. Y es D', D'D más DC. De este lado es D'D, ¿sí? Más DB. Porque todavía no sabemos que D' sea D, ¿no? Para que se cumplan ahí ciertas relaciones, ¿no?
Bueno, haciendo un total desarrollo de esta cosa y no, que no quiero hacer porque pienso que entorpece mucho, nada más es desarrollar esto y desarrollar esto y eliminar cosas, vamos a llegar a que d' d por db es igual a 0. Y de ahí obtenemos que d' es igual a 0. Y por lo tanto, d es igual a d'. Uh-huh. Lo que garantiza que P se encuentra sobre la altura por A. Uh-huh. Y pues si se encuentra sobre la altura va a cumplir esto, ¿no? Bueno, eso digamos que no tanto fue como una demostración, sino más bien un comentario, ¿no? Porque lo que nos interesa pues es lo siguiente. Porque ya vimos que en un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en A, pues si no, o sea, si tenemos un triángulo así, que sí sea rectángulo, ¿no? ABC, que tenemos, ahí sí tenemos que BC al cuadrado es igual a AC al cuadrado más AB al cuadrado. Uh-huh. En ese sí. Y solamente cuando el triángulo es rectángulo, ¿no? Ahora, cuando el ángulo del triángulo es agudo o obtuso, no hay igualdad, ¿no? No tenemos esta igualdad. Cuando el triángulo es un triángulo, por ejemplo, obtuso, mayor de 90 grados, ¿no? O es agudo, ¿no? O sea, así. Ahí, pues no tenemos igualdad, ¿no? No tenemos esto. Pero sí tenemos, por ejemplo, que se pueden decir cosas, ¿no? Se pueden decir cosas sobre BC cuadrada menos CA cuadrada. Uh-huh. Se pueden decir cosas de esta cosa, de este objeto algebraico. Uh-huh. Y bueno, porque por ejemplo, si F es el pie de la altura, en ambos triángulos, F, aquí el pie de la altura, de C, bueno, a ver si déjenme darle vuelta a esto, ¿no? A ver, si tengo un triángulo, digamos ahora al triángulo ABC que dibujé, ahora le doy vuelta, ¿no? Uno lo voy a poner así. Aquí está el A, BC. Uh-huh. Y el otro, pues lo voy a poner así. A, B, C. Nada más como que giré el triángulo, ¿no? No he hecho ahí algo raro, ¿no? Ahora, pues vamos a tomar a F. F, el pie de la altura, ¿no? El punto F, pie de la altura. O sea que este ángulo mide 90 grados, ¿no? Vamos a tomar a F como el pie de la altura de C sobre AB. Notemos que si el triángulo el ángulo en A es agudo, o sea, si este es agudo, menor de 90 grados, ¿qué pasa? El punto F se encuentra del mismo lado que B con respecto a A. Uh-huh. Se encuentra del mismo lado que B con respecto a A, o sea, está entre A y B. Ajá. O de este lado, ¿no? Incluso si lo alargáramos más, a lo mejor caería por acá. Pero estaría igual del mismo lado que B. O sea, A está aquí y estaría hacia allá, hacia donde está B, ¿no? O sea, no estaría por acá afuera, sino que estaría allá. Ahora, si el triángulo es si el ángulo en A es obtuso, como aquí, que es mayor de 90 grados, ¿qué pasa?
Entonces el F y B quedan en diferentes lados de A. En este caso, pues B está aquí y F está afuera, ¿no? Es lo que les digo. Si es menor de 90 en este, como en este, F queda entre A y B, o al menos queda de este lado. Pero si es mayor de 90, F queda en diferente lado de B, o sea, con respecto a A, ¿no? B y F quedan de diferentes lados. Ahora sí, dependiendo de si el pie de la perpendicular, o sea, recíprocamente, si el pie de la perpendicular F de C cae del mismo lado de B, o bien si F se encuentra en diferentes lados de A, el ángulo es agudo o es obtuso. Si es agudo, pasa esto. Si es obtuso, pasa esto. Al revés, si es obtuso, sucede esto, y si es agudo, va a pasar un caso así. Bueno, entonces aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo AFC, bueno, para eso pues tomemos nomás uno, ¿no? El que quieran. Para ambos casos pues se va a demostrar de manera análoga. Entonces, a ver, tomemos el caso en que A es agudo, ¿no? Por decir algo, simplemente. En que el ángulo en A es agudo. Que este es el pie, esta es la perpendicular, y este es F, y esta es B. El pie de la altura por F, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo AFC y al triángulo rectángulo BCF, ¿qué obtenemos? Pues que AF al cuadrado más CF al cuadrado es igual a CA cuadrada. Y que BC al cuadrado es igual, bueno, voy a FC al cuadrado más FB al cuadrado es igual a BC al cuadrado, ¿no? Nada más ahí aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Por lo que, ¿qué? Restándolas, ¿qué pasa? Que BC al cuadrado menos CA al cuadrado es igual a FB al cuadrado menos AF, ¿no? Al cuadrado. Pero FB, entonces FB, bueno, es que tenemos que que AB ¿a qué es igual? AB es igual a AF, bueno, perdón, no, sí, AF y FB, ¿no? A ver. A ver, AB es igual. Es que no sé qué hice aquí. Porque estaba bien. Sí, ya vi qué es lo que es. No. No me vuelvo. No, perdón, esa pequeña pausa. Es que es FB. FB sí. FB es AB. Vean que FB es igual a AB menos AF. Si es que hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que está haciendo uno, porque se puede uno llegar a confundir. FB es AB menos AF. Si lo sustituyo aquí, me queda que FB al cuadrado pues va a ser igual a AB menos AF al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y pues si le resto entonces FB al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? FB al cuadrado menos AF, pues va a ser
FB cuadrado menos AF al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado menos AF al cuadrado, ¿sí? Y si desarrollo esto, pues me queda AB al cuadrado menos 2AB AF más AF al cuadrado, ¿no? Menos AF al cuadrado. Se me iría este con este, ¿sí? Y ya nada más me va a quedar, entonces me va a quedar esto, ¿no? AB cuadrada menos AB AF, ¿no? Por AF. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces ya déjenme poner lo que queda. Bueno, esto que es igual a esto y esto que es igual a esto, pues ya implica que esto debe ser igual a esto, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que por aquí lo voy a borrar, ¿no? Porque voy a obtener que f, más bien que bc, ¿no? bc al cuadrado menos ca al cuadrado va a ser igual a ab al cuadrado menos 2ab af. Así. Digamos que eso voy a obtener, ¿no? Y pues aquí viene ahora sí que nuestro análisis, ¿no? Y bueno, aquí 2AF, 2AF más AB cuadrada pero en este caso pues esto lo obtuvimos porque el ángulo este ángulo es agudo. Eso es lo que obtenemos. ¿Qué pasaría si el ángulo, digamos que en este caso, porque el ángulo en A es agudo? ¿Qué pasa si el ángulo fuera obtuso? A ver, tendríamos algo así, ¿no? ¿Sí? Aquí está A, B y C. Y si trazamos la altura, es esta, ¿no? Y aquí va a estar F, ¿no? Es lo que estábamos comentando, va a quedar fuera. Va a quedar de diferente lugar que B con respecto a A. Entonces aquí, ¿qué obtendríamos? Pues hace rato llegamos a una cosa así, ¿no? Llegamos a que, o sea, ¿cómo escribirlo? Que FB, ¿no? En este obtuvimos que FB es igual a AB menos AF. ¿Sí? Por lo que FB al cuadrado era igual a AB menos AF al cuadrado. En este. Luego ya hicimos cuentas y no sé qué. Y en este triángulo donde es agudo obtuvimos esto, ¿sí? Esto fue lo que obtuvimos. Ahora, para este caso, ¿qué vamos a obtener? Que FB, ¿a qué va a ser igual aquí? Va a ser AF más AB, ¿sí? Por lo que FB al cuadrado va a ser igual a AF más AB al cuadrado, ¿no?
Y entonces ahí que nos va, que va a cambiar. Pues aquí vamos a tener, al desarrollar esto, vamos a obtener que nos va a quedar 2AF por AB más AB cuadrada. No, esperen. Más bien AF al cuadrado más 2AF, ajá, no vamos a obtener esto, ¿no? Y si le restamos AF, como hicimos en este caso de acá, le restamos AF cuadrada, ¿no? De lo que habíamos obtenido. Es que no quiero hacer tanta cuenta, ¿no? Se nos iba a ir eso, ¿no? Y nos va a quedar algo así. Nos va a quedar así, 2AF. Vamos a llegar a esto, ¿no? Es que como que siento que se ve mejor así, que BC cuadrado menos CA cuadrada. En este caso va a ser 2AF. O bueno, AB cuadrada más 2AF AB. ¿Sí? AB cuadrada, ajá, más 2AF más AB, ¿no? Entonces vean qué es lo que obtenemos. Más bien que este es el punto importante, ¿no? ¿Qué obtenemos cuando el ángulo en A es agudo? Obtenemos esto, ¿no? Llegamos a esto. ¿Y qué obtenemos debido a esto, ¿no? Casi nada más debido a esta igualdad, ¿no? Que obtenemos, porque en una parte pues F queda entre A y F, o si no F al menos queda del mismo lado que con respecto a A, ¿no? De este lado. Y en el otro caso pues como F queda afuera, obtenemos, aquí tenemos que FB es igual a AF más AB, ¿no? Entonces como que nada más por esto, por la posición donde está F, obtenemos diferentes igualdades, ¿no? Diferentes tipos de igualdades. Déjenme ver cómo va mi pila y a ver si todavía voy bien. Sí, ya. Y pues eso, digamos que hasta aquí lo quiero dejar también, ¿no? Para que continuar a detalle con esto, porque vamos a obtener ahí unas, ya casi estamos, ¿no? Por terminar esto de esta parte. O más bien esta sesión de donde estoy exponiendo esto. Nada más es como que ahora recuerden o piensen bien o recuerden bien o reflexionen, más bien reflexionen sobre lo que hicimos ahorita, ¿no? Al último. Que les dije que si el punto F está, o si el ángulo es agudo, ¿qué obtenemos, ¿no? Y si el ángulo es obtuso, ¿qué obtenemos? ¿De dónde sale esta y de dónde sale esta? Pues nada más de aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo, ¿no? Y a este triángulo. Y en este caso, pues a este triángulo, a este triángulo, ¿no? Al que es rectángulo, a este. En ambos casos, pues se forman ahí hay cosas, bueno, se tiene la relación, ¿no? Se tiene cierta relación que fue lo que demostramos en el lema y en la proposición. Cierta relación de BC cuadrada menos CA cuadrada. Y ya vean, es lo que digo que cómo cambia al considerar el punto, ¿no? Por ejemplo, aquí pues es la suma de estos dos lados y aquí es la resta, ¿sí? Pero igual porque aquí pues como que estamos considerando un mismo triángulo, ¿no? Aquí estamos considerando este y este. Y aquí pues nada más tenemos este. Bueno, voy a continuar con esto más, la siguiente sesión. Y pues espero que sigan bien, cuídense y nos vemos, ¿no? Gracias.